Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El avance de las ambiciosas reformas que adelanta el gobierno, especialmente las sociales, como la de salud, la laboral y la pensional, han mantenido en permanente expectativa al sector empresarial. A ellas se suman otras dos discusiones, el Plan Nacional de Desarrollo y la discusión sobre el presupuesto. ¿Cuál es la perspectiva de los empresarios? Para responder a este interrogante nos acompaña hoy el doctor Germán Arce, presidente de Asofiduciarias y del Consejo Gremial Nacional. Doctor Arce, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, a vos por tu invitación, a Semana y a Dinero por este espacio. Gracias. Primero arranquemos de lo general para lo particular y me gustaría conocer en general un poco su opinión alrededor de la percepción que tiene de las reformas sociales que está presentando el gobierno, tanto la de salud como la laboral como la pensional. Bueno, Carlos, yo creo que, primero el gobierno tiene una serie de propuestas bastante ambiciosas que tocan el corazón de lo que, de lo que la ley define como el sistema de protección social que viene o es hijo de la Constitución del 91. Entonces, tal vez arrancaría por decir que es ambicioso tocar esos tres frentes al mismo tiempo, y por ambicioso quiero decir es complejo, hay unas interconexiones entre los distintos proyectos de ley y no es un análisis que se pueda hacer de manera individual, de manera lineal, y por eso creo que es importante como entender la interconectividad que tiene toda esta discusión, los alcances que tiene para la ciudadanía, sobre todo entendiendo que al final del día las tres reformas son reformas orientadas a garantizar, uno, servicios esenciales, como es el caso de la salud, derechos fundamentales, y otros, la construcción de un sistema de protección a la vejez y la construcción de un aparato productivo que sea capaz de generar no solamente Producto Interno Bruto, sino empleo. Entonces, la interconectividad de las tres hace que la discusión sea particularmente compleja y que requiera que todos tengamos que dar una discusión, diría yo, muy pausada, con mucha información que nos ayude a entender cada uno de los botones que hundimos, qué impactos puede generar tanto en la economía como en la generación de empleo, como en las finanzas públicas y sobre todo en la prestación de servicios para los ciudadanos. Cuando hablamos de interconectividad, doctor Arce, ¿dónde está viendo esos puntos de conexión tan estrechos entre las tres reformas? Yo creo que tal vez la más pivotal de todas es la laboral, porque el sistema, voy a hacer tal vez una cosa súper simplificada, Carlos, y es que en Colombia, más o menos, un 40%, un poquito más, un 43% de la población en edad activa para trabajar y con disposición para trabajar es la que aporta al sistema. Es decir, la definición de formalidad está asociada a que es alguien que teniendo un empleo o una ocupación le aporta al sistema de salud, le aporta al sistema de pensiones y construye algún sistema de protección para la vejez. Es una definición bastante genérica, pero cuando uno habla de formalidad está hablando de eso. Entonces, cuando usted entiende que ese 43% en promedio es el que aporta al sistema, estamos hablando que esas son las fuentes de financiación del sistema de protección social. Entonces, si nosotros en una reforma no logramos elevar el nivel de formalidad, no vamos a lograr generarle financiamiento al sistema de salud, por ejemplo, porque la cuota del sistema contributivo son los aportes de los empleados formales. Entonces, cuando uno piensa esto, y cuando digo pivotalmente, voy a centrarme en la laboral, cuando uno piensa que la reforma genera unos riesgos en torno a la generación de empleo formal, una de las consecuencias es que podría poner en riesgo el financiamiento del sistema contributivo en salud. ¿Sí me entiendes? Porque la fuente de financiamiento viene de ahí. Y lo otro que genera es que ese empleado formal es quien hace aportes al sistema pensional, el que sea, o régimen de prima media, o régimen de ahorro individual. Entonces, el comportamiento del empleo y el comportamiento de la formalización es fundamental para poder entender esto como cierra, porque esto no es solamente qué me voy a gastar, es de dónde lo voy a pagar y cómo voy a financiar esto intergeneracionalmente, porque estamos hablando de discusiones en el caso de la pensional, que cualquier problema que se cree no lo vamos a ver en los próximos 3 o 4 años, lo vamos a ver en 2 o 3 generaciones más adelante. Ok, arranquemos entonces por la laboral, ya que usted la tiene ahí bastante clara. Algunos mencionan que es una reforma para los que tienen empleo, los que tenemos empleo, pero que no ayuda mucho a la generación de puestos de trabajo. ¿Usted qué considera?
la ministra lo ha dicho, la reforma no tiene el objeto de formalizar la economía y de generar empleo. O sea, la estoy citando como lo dijo en una entrevista. Y yo creo que un problema que tiene esto de fondo es que ese 60% o ese 57% promedio del último trimestre de informales son ciudadanos que hoy en día no tienen sistemas de protección. Es decir, que no están ahorrando para su vejez, que no están contribuyendo al sistema de salud, es decir, que son beneficiarios, son personas que requieren atención del sistema de salud, en este caso del subsidiado, pero que no están aportando para financiarlo y que no tienen, digamos, esos sistemas de protección básica que cualquier empleado quisiera. Si uno desconoce que ese es el problema grande del empleo y se gasta este capital político y social pasando una reforma que no resuelve ese que es el problema grande, pues ha perdido una gran oportunidad, lo cual me parece que es una pena. Digo una pena como sociedad, no solamente estoy hablando del gobierno, y es que hay una fuerza que está impulsando una serie de cambios, pero se le olvida por un momento que el problema grande en la sala es la alta tasa de informalidad y la incapacidad que tenemos de generar condiciones para formalizar. Entonces me parece que es una cosa grave, la ministra lo ha dicho en algunas intervenciones, la ley es una ley que recoge gran parte de las, llamemos, de las pretensiones legítimas del sindicalismo. Yo no voy a calificar eso, o mucho lo voy a calificar como legítimo, pero ese no creo que sea el problema del 2023, y peor que eso no creo que sea el problema de las próximas décadas, porque las formas de trabajo y los desafíos que tenemos hacia adelante son sustancialmente distintos a los que teníamos hace 20, 30, 40 años, cuando se dieron algunas de estas discusiones a las que nos hemos devuelto. Entonces, creo que es un problema perder de vista, creo que es, voy a decir, es grave o es triste que en una discusión tan compleja como esta estemos dejando de lado el problema grande que hay que resolver, que es la informalidad y las enormes restricciones que hemos ido construyendo en el tiempo para formalizar más personas en el mercado laboral. En ese orden de ideas, doctor Arce, uno podría generalizar y decir que todo el mercado laboral va a tener pues algunas dificultades, pero ¿usted cree que hay algunos sectores específicos que puedan tener más dificultades que otros? Yo creo que hay unos sectores que tienen un impacto más directo que está asociado al peso que tiene el empleo en los servicios que se prestan. Te voy a dar un ejemplo. Las compañías de seguridad privada, que creo que una cifra como entre el 75 y el 80% de los costos son mano de obra, todos empleados formales, es decir, todos aportan al sistema de seguridad social. Cuando tú tienes un componente tan alto de tus costos en la prestación de servicios, como es en el caso de los servicios de seguridad privada, pues claramente elevar los costos lo que va a hacer es imponer una barrera para seguir contratando personas y seguir generando, digamos, nuevos empleos. Hay sectores como el turismo, por ejemplo, que tienen unas particularidades y que es la temporalidad o el seasonality, esta cosa de es que la fiesta del bambuco no ocurre sino una vez al año, o las fiestas, no sé, el carnaval de Barranquilla. Es decir, que son sectores que tienen unas curvas de comportamiento que no son estáticas. No es la lógica de tener una planta en la que usted tiene horarios y tiene una gente con uniforme, sino que estamos hablando de gente que entra en picos, en fines de semana, en puentes, en Semanas Santas, y que requieren sistemas flexibles de trabajo, porque uno no puede o no debe, sobre todo porque económicamente es inviable, contratar a una persona que la va a necesitar en Semana Santa y pagarle 365 días al año porque no hay costo, digamos, que resista ese tipo de estructura de relación laboral. Entonces, no reconocer eso me parece que es un pecado, pues digo, es un pecado capital en medio de una discusión tan profunda, porque estos sectores, y me refiero en este caso al turismo, que es una de las banderas que el gobierno ha planteado como un mecanismo para diversificar las fuentes de ingresos de la economía, no está recibiendo ningún tipo de estímulo ni de señal de que vamos a generar condiciones para crear empleo formal en estas actividades. Y eso, vuelvo y digo, creo que es perder una oportunidad. El otro sector, digamos, y usted lo mencionó ahora, y es que estamos con una visión del pasado mirando un poco el futuro. Y hay unos sectores en donde han sido disruptivos en sus modelos de negocio, por ejemplo, las plataformas que han entrado en un gran debate alrededor del impacto de la reforma laboral. ¿Cuál es su lectura alrededor de ellas? Yo no tengo muchos detalles de esto, pero tal vez me atrevería a decir es ese modelo. Es un modelo que conecta compradores con vendedores y que presta unos servicios para encargarse de que el producto A les llegue al señor B.
esa relación, que es una relación además sobre la base de los desarrollos tecnológicos, no tiene la lógica, y vuelvo y me repito a mí mismo, de montar una planta donde uno tiene una actividad en línea que procesa todo el día. Entendía yo de las cifras, de algunas cifras que leí en algún informe público, que una plataforma como Rappi, que tiene algo así como 140.000 personas que sean como un tope de lo que se ha conectado, pues hay gente que trabaja un par de horas, cuando salen de la universidad un par de horas en la tarde, que trabaja solo los fines de semana, que trabaja solamente en la noche. Es decir, hay un pedazo de esta prestación de servicios que está asociado a la disponibilidad de la persona que presta el servicio. Es decir, uno no podría pensar que una persona que se encarga de hacer entregas, yo la voy a citar, le voy a poner un uniforme y la voy a sentar de 8 a 5 a ver qué pedidos llegan. Porque cuando usted utiliza una plataforma de esas, usted lo hace a la hora que usted necesita el servicio. Y ahí un poquito las leyes del mercado, pues es un poquito contraintuitivo pensar que la lógica de prestación de esos servicios es igual a la de, no sé, a la de un banco o a la de una compañía que tiene unos horarios y unos mecanismos distintos de prestación de esos servicios. Yo en la discusión que he visto, entiendo que una de las preguntas que han hecho estas plataformas es, señores ministerio, ¿cómo puedo formalizar? Es decir, deme un mecanismo a través del cual yo pueda asegurarme que todas las personas que generan ingresos por la prestación de estos servicios puedan contribuir al sistema. Hoy en día, incluso queriendo, o sea, si la persona tiene ingresos suficientes y va a aportar al sistema, no hay un renglón en el PILA que le permita hacerlo. Y eso es absurdo, en un país con 57% de informalidad, que no haya mecanismos que incluso los hemos inventado. Existe hoy en día en el PILA, que es el sistema de contribución, a través del cual se hacen las contribuciones al sistema de seguridad social. Hay un rubro, por ejemplo, para la prestación de servicio doméstico, y ese es un rubro que está asociado a las horas de servicio. Es decir, hoy en día en el sistema hay algunos mecanismos con cierto grado de flexibilidad que se ajusta a las formas de trabajo. Entonces, yo creo que lo de las plataformas es una de las discusiones. Hay otra discusión, por ejemplo, que nos ha surgido a nosotros en el marco de las reuniones técnicas que hemos hecho en el Consejo Gremial, y son, por ejemplo, los desarrolladores de software. Una persona, me lo voy a inventar hipotéticamente, que vive en Cali y le presta servicios a una compañía en la India y que le pagan en criptomoneda, es un señor que no lo pensamos hace 40 años y que hoy tampoco lo estamos pensando. ¿Cómo hacemos que esa persona pueda contribuir al sistema y que ese trabajo, ese servicio que presta desde, no sé, desde una hamaca en Quibdó o donde quiera que esté esta persona, ayude a financiar el sistema, contribuya y le dé garantías a esta persona que el día que requiera acceder a los sistemas de protección social, pues va a tener un servicio, tanto en el sistema de salud como en los sistemas de protección a la vejez o en el sistema, digamos, o en riesgos profesionales, por ejemplo, que es otro de los rubros que son parte de la discusión. Alguna de las preocupaciones, doctor Arce, alrededor de la reforma laboral es que incrementaría los costos en materia de contratación o de flexibilidad para los empresarios a la hora de contratar. ¿Ustedes han tenido algún ejercicio de cuánto le puede significar esto a los empresarios y al país? Hay unos ejercicios sectoriales que se han venido publicando. FENALCO, por ejemplo, publicó uno que hizo con Fedesarrollo, que habla de un incremento de costos de más o menos del 18%. El comercio tiene además unas particularidades en su operación. Las compañías de seguridad también tienen un cálculo que es un poquito más alto porque tienen un peso más grande de la porción, digamos, que es mano de obra dentro de su estructura de costos. En el turismo entiendo también que hay unos costos más altos. No tengo el número en este momento, pero digamos los sectores, sobre todo los sectores intensivos en mano de obra, pues han venido haciendo esos cálculos, porque además estamos hablando de costos no salariales, es decir, por ejemplo, los costos asociados al despido. Es un costo oculto que termina apareciendo de esa relación laboral que vos tenés que contabilizarlo en tu estructura de costos. El problema de eso, Carlos, no es solamente, que a veces se tiene como a simplificar esta discusión, no es solamente que digamos que se deterioran las rentabilidades de las compañías. No es tan sencillo como eso. Es que una estructura de costos elevada lo que hace es que genera una barrera para contratar más personas. Porque lo piensas dos veces, si vas a traer un empleado al que le tenés que dar condiciones de permanencia, a pesar de que presta un servicio temporal o por una temporada, y que esa estructura de costos te hace imposible hacerlo de manera formal. La consecuencia, un poquito, voy a decir, no intencionada de esto, es que yo creo que vamos a tender a elevar la informalidad.
En ese orden de ideas, en un escenario de desaceleración de la economía, esta semana ya vimos los resultados y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, donde nos pone a crecer al 1%, el Banco de la República nos tiene creciendo al 0,8%, pero todo el mundo está más o menos en ese rango, como entre 0,8 y 1,2. Va a ser una desaceleración profunda después de haber venido de crecer 7,5. ¿Usted le preocupa que el desempleo crezca en esta coyuntura, incluso sin todavía tener la reforma laboral? O sea, yo tal vez arrancaría por ese punto, Carlos, es que esa coyuntura que es un crecimiento, digamos, un cierto letargo en el crecimiento que vamos a ver en este año, que trae muchos factores, digamos, viene asociado a un crecimiento muy alto el año pasado, pero que vamos a tener un año, digamos, bastante planito. La noticia positiva es que vamos a lograr mantener la actividad económica, pero el crecimiento va a ser, digamos, muy modesto. Si el crecimiento no mantiene su dinámica, la capacidad de la economía de generar nuevos empleos se ve afectada. Entonces, un poco lo que te diría es, hoy en día el escenario ya se ve complejo en la generación de empleo. Si nosotros a esto le sumamos un incremento en los costos laborales y una complejización además del sistema laboral, del sistema de formalización laboral, la consecuencia, y voy a decir de pronto no intencionada, pero que estamos viendo nosotros, es un deterioro mayor en el desempleo, y Colombia tiene unas tasas estructuralmente altas de desempleo, no solamente unas tasas altas de informalidad, sino unas altas tasas estructurales de desempleo. Así que hay un riesgo grande, y la coyuntura o la combinación de factores entre un bajo crecimiento, una inflación alta, y un desempleo alto, pues son malos para los ciudadanos. Esa no es una buena foto para los ciudadanos. Ok, miremos la pensional, porque hay un tema que me gustaría conocer su opinión, y es, vamos a arrancar un poco por lo general primero y después paso un poco más a lo puntual. ¿Cuál es su mayor preocupación de la reforma pensional? Yo creo que es una genérica, que no es una cosa del artículo X o Y, y que está asociada a que nosotros en los últimos 25, 30 años hemos construido una base de ahorro privado alta. 360 billones de pesos más o menos es la cifra contabilizada por Asofondos al cierre del año 2022. Colombia es un país con niveles de ahorro bajos, con un bajo nivel, digamos, de bancarización desde el punto de vista de la capacidad que tienen las familias de ahorrar recursos y de ponerlos en el sistema financiero. Es decir, eso es una condición estructural del país. Si esta reforma, por la manera como termine siendo resuelta, pone en riesgo ese ahorro, y estoy hablando, cuando digo pone en riesgo, estoy hablando de comerse los ahorros. Piénselo en la lógica de una familia. Usted está guardando una plata para la vejez. Si esa plata la utiliza para comprar el mercado, le está trasladando un riesgo en el futuro, a un momento en el que usted ya no va a tener capacidad de generación de ingresos y va a requerir, digamos, de esa base de ahorro. Para la economía funciona igual. Si nosotros, en la solución a la que lleguemos en esta discusión, no nos aseguramos de que estamos preservando el ahorro que hemos construido, a pesar de que es bajo, o sea, además que es bajo, estamos corriendo un riesgo macro que tiene un impacto intergeneracional. Y ahí hay un factor que se llama la responsabilidad que tenemos hoy, quienes estamos aportando al sistema, en que no le dejemos a las futuras generaciones un pasivo pensional, es decir, el hueco, la obligación de pagarle unas pensiones a unas personas que además ya no tenemos un ahorro, digamos, para cubrir esas necesidades hacia adelante. Entonces, yo te diría, mi preocupación más grande, yo además represento un gremio del sector financiero y es uno de los temas en los que mayor sensibilidad tenemos, es que cualquiera que sea la solución de las discusiones técnicas paramétricas, casi que debe ser un mantra que tenemos que garantizar la preservación del ahorro, porque eso es lo responsable de hacer. Es asegurarnos que el ahorro que hemos construido y que sigamos construyendo ahorro cumpla el propósito de atender esas obligaciones en el futuro. Eso tiene el otro lado de la otra cara de esa moneda, es que ese ahorro financia la economía, financia a las empresas, financia al gobierno a través de los bonos de deuda pública, financia las acciones de las compañías y todos los proyectos de los fondos de capital privado. Es decir, ese ahorro es como sangre en el sistema económico que en el momento en el que se vea reducido, eso va a reducir el tamaño del mercado de capitales, un mercado particularmente pequeño comparado con nuestros pares en la región, para el tamaño de la economía que tenemos,
Entonces, ese es un riesgo, que es un riesgo macro además. Si ese ahorro nos lo comemos y lo sacamos del sistema económico, va a tender a que eleve las tasas de interés y eso al final del día se vuelve una barrera para generar empresa, para generar empleo, para mantener, digamos, la dinámica económica y el crecimiento que hablamos anteriormente. Se me adelantó a las dos preguntas que le iba a hacer. Una era si siente que están amenazados los ahorros de los trabajadores en el tema pensional. Esa es la primera. ¿Usted qué piensa? Yo tuve una conversación hace un par de semanas en un evento con el ministro de Hacienda y le hice este comentario y es, más allá de la discusión paramétrica de si es un salario mínimo, 2 o 3, donde quiera, digamos, que aterrice esta conversación, uno debería ponerse, voy a utilizar una frase que es impopular, es esculpir en algún lugar en piedra que el ahorro lo vamos a preservar. Y el ministro me dio una respuesta simpática, él me dijo, claro, un porcentaje, yo le dije, estoy de acuerdo, el 100%, porque yo creo que en lo del ahorro no podemos caer en ambigüedades, Carlos. Todo el ahorro de un país que tiene bajas tasas de ahorro que nos consumamos hoy es dejarle una deuda a la siguiente generación. Y yo creo que en eso tenemos que ser responsables. Ok, y la otra era el impacto en el mercado de capitales y en el financiamiento del gobierno alrededor de lo que hoy mueven los fondos de pensiones en ese mercado y en ese financiamiento. Es que eso se vuelve como una referencia circular. Si usted esos recursos se los saca al sistema, es como es una transfusión de sangre, digamos, usted le saca un elemento que es vital para poder mantener, digamos, ese ejercicio que hacen los mercados financieros de canalizar ahorro en inversión, de convertir esos ahorros en mecanismos para apalancar inversiones. Nosotros tenemos bajas tasas de ahorro. Al tener bajas tasas de ahorro dependemos del ahorro internacional. Es decir, incluso para financiar el presupuesto público de la nación requerimos de ahorro internacional. Si nosotros no somos cuidadosos en asegurarnos no solamente que debemos generar más ahorro hoy, sino que necesitamos mantener ese flujo moviéndose para que la economía opere, para que las empresas nuevas puedan acceder a crédito, para que los emprendimientos nuevos puedan acceder a aportes de capital a través de los distintos mecanismos que tiene el mercado, pues lo que estamos haciendo es quitándole capacidad a la economía de mantener su nivel de crecimiento, entendiendo que el crecimiento es, digamos, una de las variables a través de las cuales uno logra empujar y traer más personas a la formalidad, a generar más impuestos. Entonces, digamos, no es una cosa menor. Lo que pasa es que no hay un decreto, un artículo, perdón, en la ley que diga se disminuye el ahorro, pero el truco está en los detalles, en la transferencia de esos recursos, en cómo nos aseguramos que los recursos del sistema contributivo siempre vayan a un fondo que se asegure que tenga la condición de preservarlo para poder atender las obligaciones en el futuro. Para decírselo de manera sencilla es, el ahorro que tenemos no se puede volver gasto corriente. Eso es vender la nevera para hacer el mercado. Ok. La reforma a la salud ha sido muy compleja y polémica. Para usted, ¿cuáles son los puntos más sensibles que hay hoy en la discusión? Yo en el tema de salud voy a hablar como usuario, usuario del sistema, y como usuario, pues mis papás son usuarios del sistema. Yo creo que nosotros tenemos unos logros muy importantes en términos de lo que hemos logrado en cobertura. El sistema está lejos de ser perfecto. Los sistemas de salud no son perfectos en ningún país del mundo, ni siquiera en los países desarrollados. Y en esto se han hecho cientos de pruebas, unas cosas han funcionado, otras no han funcionado. Algunos sistemas que se han como glorificado en la opinión pública tampoco es que funcionen muy bien. El NHS en el Reino Unido, o sea, tiene enormes problemas y es uno de esos, digamos, faros que miramos desde lejos. Yo creo que en el sistema, la discusión de salud tiene una particularidad, Carlos, es que lo toca a usted, me toca a mí, toca a mi mamá, toca al vecino, toca al presidente del Congreso que está en un tratamiento contra el cáncer. Es decir, toca una cosa que es de la esencia y de los temores de los humanos, y es si voy a tener acceso, y voy a tener capacidad además de elegir a dónde quiero ir y bajo qué condiciones quiero adelantar un tratamiento. Entonces ahí hay unos temas que me parece que son riesgosos, sobre todo porque yo creo que el gobierno y la ministra tiene razón cuando dice tenemos un problema de cobertura, voy a utilizar un ejemplo, en el Amazonas, pero para hacer eso no tenemos que dinamitar el sistema actual. Es decir, para resolver el problema en Leticia, pues tenemos que resolver el problema en Leticia.
Y me parece que a veces un poquito el maximalismo en la discusión vuelve un poquito, trata de simplificar la discusión. Es que el problema es X, y si yo quito X, entonces resuelvo Y. Yo creo que este es un sistema complejo en un país complejo, y por complejo quiero decir multirregional, de distintas alturas, donde hay una gente lejos, otra más cerca, donde hay unos problemas que son urbanos, otros problemas que son rurales, y yo creo que en eso tenemos que tener flexibilidad mental de entender que no hay una solución única que resuelva todos los problemas, y que tenemos que ser capaces de definir cuál es el problema que queremos resolver, que es un poquito mi misma lógica cuando te hablaba del tema laboral. Si el problema grande es la informalidad y la alta tasa de desempleo, pues es preocupante que el proyecto de ley no le pega a ninguna de las dos cosas, porque claramente no estamos atacando el problema. En salud me preocupa también que la propuesta parece no tener claridad en que el problema que hay que resolver, según los entendidos en esta materia, es un problema de cobertura, sobre todo en las zonas rurales, que creo que hay que resolverlo, pero que creo que para eso no toca desbaratar el sistema de aseguramiento que nos ha permitido alcanzar las coberturas que hemos logrado durante estos años. Miremos temas de forma más que de fondo, doctor Arce. Hay una discusión alrededor de si realmente estos proyectos de ley que están llegando al Congreso fueron consensuados o no, tuvieron participación de todos. Ustedes como empresarios tuvieron la posibilidad de discutir con el gobierno y con, por ejemplo, en la laboral, con los sindicatos o con Colpensiones, todo este escenario. ¿Sí hubo consenso? Esa es una pregunta tricky. Yo creo que hay un poquito un fetiche en torno al tema del consenso, y por fetiche quiero decir, estas discusiones se dan en democracia, los proyectos de ley se resuelven en el Congreso. Esta es una democracia representativa. Usted y yo votamos para que alguien nos represente en la Cámara y en el Senado. Es decir, en el debate democrático, más allá de los foros y las múltiples conversaciones que podamos tener, esto se tiene que resolver en el Congreso. Esperemos que con todas las garantías del caso, y ahorita quiero referirme al tema de garantías, pero a través del sistema democrático que está definido, o el sistema de representación que está definido en la Constitución del 91, que es nuestra carta de navegación. Entonces, un poquito para irnos al final, es que esa discusión se tendrá que resolver en el Congreso con nuestros representantes y senadores con votos. Lo que pasa antes son discusiones, y son discusiones que a veces son informales, a veces son formales, a veces son con unos grupos de interés, a veces son con otros, y a mí me parece que todo eso es legítimo, pero yo no creo que nadie, y esto lo digo en genérico, le lleve una reforma para que el Congreso pupitre. Me parece que eso no es una buena señal. Entonces, más allá de lo que esté acordado por fuera de la mesa, esto hay que acordarlo en el Congreso. Y ahí me voy a ir al tema de las garantías. Uno de los temores, nosotros de hecho en una reunión que tuvimos con el ministro de Hacienda hace un par de semanas, le dijimos: ministro, ojo con los mensajes de urgencia, ojo con ferrocarrilear esto. Pues el término correcto es ojo con los tiempos, quedan muy pocas semanas, hay muchos proyectos, y esas son unas discusiones de un calado enorme que requieren no solamente tiempo, sino mucha discusión, y menciono el segundo punto que le mencionamos en esa comunicación al ministro, y requerimos información. Hay información que el Congreso, para tomar una decisión informada, no tiene hoy un cálculo claro de cuáles son los impactos de la reforma a la salud. El ministro de Hacienda ha sido un hombre muy responsable. Yo tengo la más alta opinión de él, no solamente como economista, sino como en la gestión que ha venido realizando. Pero el Congreso necesita tener datos duros de los impactos de cada una de las decisiones que tienen esas reformas, cosa que además el Ministerio de Hacienda tiene la obligación legal de suministrarle esta información al Congreso de la República cuando se trate de iniciativas de origen del Ejecutivo. Entonces, me parece que es importante que este debate se dé en los tiempos adecuados, y adecuados quiero decir con el suficiente tiempo, y segundo, que se dé con toda la información sobre la mesa para que el Congreso, que es a quienes nosotros los ciudadanos elegimos para representarnos en estas discusiones, puedan tomar las decisiones más informadas, con toda la información disponible, porque aquí estamos hablando de tocarle la vida a los ciudadanos, incluyéndolo a usted, a mí y a los oyentes de este programa. En ese orden de ideas, doctor Arce, ¿qué espera usted del trámite en el Congreso de estos proyectos? No, eso se llama futurología. Pero eso es lo que nos gusta. Eso es un arte exótico. Yo creo que la congestión juega en contra, es decir, la gran cantidad de discusiones al tiempo creo que enrarece un poquito el espacio,
Creo que en el debate, por lo menos lo que hemos visto de algunos de los partidos, es que esto va a ser discutido. Digamos, aquí pareciera que, digamos, lo de la pupitreada no va a funcionar y eso me parece que es positivo. Me hacen falta los números. Eso creo que hace falta para poder llegar a algunas conclusiones. Una de las preguntas que le hacíamos nosotros al ministro y al director de planeación es: nosotros queremos entender las estimaciones que tiene planeación, que es el único que tiene un modelo de equilibrio general que pueda hacer esto en el empleo, en cada una de las propuestas que hay, digamos, bajo discusión. Yo creo que la ciudadanía y el Congreso necesitan esta información para poder entender exactamente cuáles son los impactos que vamos a ver hacia adelante. Creo que no se nos puede olvidar, y voy a repetirme en esto, cuáles son los problemas que queremos y que debemos resolver como sociedad, y creo que en esto pues tenemos que oírnos. Yo creo que el gobierno tiene voluntad, digamos, de diálogo. Lo que no he visto tan claro es la capacidad de concretar los acuerdos, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero pues esto es democracia, en sus mejores formas, en vivo. Ok. Ya para ir cerrando, quería detenerme un poco en el tema del plan de desarrollo. Han salido algunos artículos que uno no tenía en las cuentas, el tema de las información que está en los WhatsApp y demás de la gente, que ya parece lo retiraron, el tema de los centros de diagnóstico para los vehículos, que está en discusión, y una cantidad de artículos que de pronto uno, cuando vio el plan de desarrollo, no se enfocó en encontrarlos. ¿Ustedes están preocupados porque aparezcan muchos, entre comillas, micos alrededor de la discusión del plan de desarrollo? ¿Han descubierto algunos? Nosotros hicimos comentarios a la versión de ponencia del primer debate. Algunos fueron acogidos, otros seguimos insistiendo en ellos. Pero yo tal vez me devolvería o tomaría como un paso atrás en esto, Carlos, y es: la Corte Constitucional ha sido absolutamente clara en su jurisprudencia, y es que el plan de desarrollo es una ley, que no es una ley popurrí, que es una ley que tiene unos fines específicos, y es cumplir con la propuesta del gobierno, de la administración que entra a gobernar. Es decir, uno no se le puede ocurrir que cualquier problemita que no resuelve en otra ley lo va a meter aquí. Y en eso la Corte ha sido súper estricta, y hay suficiente jurisprudencia para resolver esos micos. Si no se resuelven en el Congreso, resolverlos con decisiones de las Cortes más adelante. Entonces, digamos que me preocupa porque es un desgaste, pero yo creo que la Corte en eso ha puesto una línea, cosa que el gobierno sabe, que nosotros le advertimos, de hecho, en una comunicación, y es que no todo cabe en el plan de desarrollo. Es decir, hay unas cosas que requieren tramitarse en leyes orgánicas, en leyes ordinarias, pero con objetivo específico, y en eso la Corte ha dado suficientes señales de cómo se debe hacer. Lo que sucede es que tanto los gobiernos, y esto lo digo en genérico todos, y los congresistas, pues si se lo digo como exfuncionario público que me tocaron 2 planes de desarrollo, nos encanta tener ideas en el marco del debate, que termina generando un poco este ruido, pero que al final del día yo creo que en los pesos y contrapesos, lo que el propio Congreso no logre frenar, y el gobierno además también desde la responsabilidad que le atañe, pues las Cortes se encargarán de decir si hay o no ha lugar algunas de estas medidas. El problema es que es desgastante, porque pues usted me está hablando hoy del tema de WhatsApp, no sé de qué me está hablando, pero en el debate van saliendo, creo que hay 1000 y pico de proposiciones, y seguramente de esas hay muchas que tienen cola y parecen micos y caminan como micos, pero en eso hay que volver a la jurisprudencia, y ese plan de desarrollo es para ejecutar los objetivos de política trazados por el nuevo gobierno, y las leyes para ejecutarlo pues tienen que ser conexas a esos objetivos, y ahí es donde muchas de las cosas de las que estamos hablando no caben y seguramente no van a pasar un examen de constitucionalidad a la hora que la Corte lo revise. Doctor Arce, no será la primera ni va a ser la última conversada que vamos a tener alrededor de todas estas reformas que está planteando el gobierno y de las acciones que está tomando pues, para desarrollar su plan de gobierno. Le agradezco muchísimo de verdad que nos haya acompañado, y las luces que tienen desde el sector privado alrededor de estas discusiones que seguramente no van a ser fáciles en el Congreso. Muchas gracias, Carlos, por su invitación y por darle el espacio a los empresarios, pues de poner en la mitad de un debate democrático como este sus preocupaciones, sus inquietudes, y también creo, y en esto todos, y esto tal vez es una invitación a todos los empresarios, a mis colegas, y es que hay que ser propositivos. No solamente hay que decir que no nos gusta, sino que tenemos que ser capaces de dar un paso adelante y decir qué ideas tenemos nosotros para resolver estos problemas, y en eso creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en ser más propositivos a la hora de abordar estos debates.
Mil gracias, doctor Arce. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan en nuestras plataformas y nos continúen visitando en semana.com. Nos vemos la próxima semana.